Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha, que nos escuchará, que nos sigue y que nos seguirá? Buenas tardes, esto es un paseo por las nubes. Ya no sé ni qué temporada ni qué capítulo, pero yo creo que es aproximadamente pues o el capítulo uno de la cuarta temporada o el cuarto de la tercera. El caso es que estamos un día más, una semana más, en un paseo por las nubes de Atlassian para contaros todas las novedades, todo lo que se cuece en el mundo Atlassian y en un capítulo muy especial por doble motivo y luego lo hablaremos por el invitado, pero sobre todo por los momentos también que estamos pasando. Y aunque hoy hablaremos de muchas cosas, hablaremos, como no, de la guerra en Ucrania y el impacto que está teniendo en el mundo Atlassian, las declaraciones, las consecuencias, nuestra valoración en la medida que podamos, también vamos a contar pues con un amigo. Bueno, prácticamente siempre intentamos traer amigos y esta vez nos hemos traído o está creo que es desde Neuchâtel. Tenemos por aquí hoy que hablará con nosotros mucho de cloud, de cómo nos conocimos, de un montón de cosas. Tenemos a Claudio Ombrela desde Suiza. Claudio, ¿andas por ahí? Sí, sí, aquí estoy, muchas gracias. Pues nada, Claudio, muchísimas gracias por venir. Luego hablaremos largo y tendido, ya tendremos tiempo para vernos. Contaremos cómo nos conocimos y hablaremos del cloud. Así que en unos minutitos nos vemos, Claudio. Muchas gracias. Y bueno, hoy ya os digo que es un capítulo muy especial y bueno, aunque también va a ser protagonista de las noticias del día, pues si este capítulo se hubiese celebrado la semana pasada, el tema hubiese sido otro completamente distinto. Pero como sabéis, desde el día 24 de febrero, Rusia o el ejército ruso ha invadido Ucrania. Ahora mismo es un país que está siendo invadido y eso ha afectado a todo el mundo en cuanto a medidas, sanciones, votaciones, discursos y bueno, pues tratando también de ver y de ayudar a la gente. Entonces, pues es un tema que trataremos a continuación dentro de las noticias. Es complicado, es una situación complicada, pero creo que también es algo que debemos abordar y que lo veremos rápidamente a continuación. Como os decimos, pues este es un blog mensual y aunque tenemos varias secciones en general, hoy vamos a estar centrándonos en dos, en estas noticias y en nuestra charla con Claudio. Que va a dar mucho porque además también nos conocemos hace bastante tiempo y además Claudio es un grande del mundo Atlassian, es decir, Claudio lleva vinculado a Atlassian muchísimos años, ha sido ponente en el Summit y aparte de hablar de la actualidad, pues hablaremos de todo ello. Pero como siempre, antes, y como he dicho antes hace unos minutos en el preámbulo, las noticias del día. Y evidentemente todo está impregnado de la guerra en Ucrania y de la invasión de Ucrania. Evidentemente no se trata de que este sea un noticiero, pero todas estas acciones que se han producido en cuanto a la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, pues ha generado una cascada de medidas, de posiciones, de sanciones a nivel de gobierno y Atlassian no es ajena a ello. Durante muchos días han estado
pidiendo de alguna manera el posicionamiento de Atlassian, porque las grandes empresas estaban empezando ya a tomar sus propias decisiones, fundamentalmente todas orientadas a detener o parar la actividad comercial en Rusia o en relación a las empresas rusas, y Atlassian ha hecho esa declaración ayer. Ayer se publicó en su blog un post, como siempre en estas circunstancias, por parte de Mike Cannon-Brookes y Scott Farquhar, los co-CEOs de Atlassian. Sabéis que de manera poco habitual Atlassian ha tenido dos co-CIOs, como se dice, desde el principio, y siempre que ocurre una crisis o hay que hacer un comunicado, digamos, de un nivel más global, siempre aparecen firmados en general por los dos. Y en ellos Atlassian ha tomado una serie de decisiones que vamos a tratar de explicar a continuación. Básicamente, Atlassian es una empresa que siempre se ha mojado, ¿no? Lo ha hecho con todas las crisis que ha habido y no ha tenido ningún problema. En este caso lo que ocurre, al menos desde mi punto de vista, es que es una situación un poco más conflictiva porque algunas decisiones suponen probablemente cambios en los sistemas. Y las decisiones han sido claras. Por un lado, en primer lugar, tratar de dar soporte pues, a toda la gente de Ucrania y sobre todo afectada por la invasión, que puedan estar pasando una mala situación desde el punto de vista económico, etcétera. Pero por otra parte, ya las medidas estrictamente comerciales se resumen básicamente en tres. Una, la de detener cualquier nueva venta a Rusia, y entiendo que a Bielorrusia, no sé si Bielorrusia estaba contemplada, pero seguro Rusia, por supuesto, cualquier nueva venta de Atlassian y del Marketplace. Ojo, esto es muy importante porque realmente el Marketplace es un conglomerado que pertenece a Atlassian y por tanto nuestras apps se venden a través del Marketplace. Por lo tanto, se dejan de vender cualquiera de ellas en esos territorios, tanto las aplicaciones de Atlassian como las apps. Esto en realidad no debería de tener ningún tipo de extrañeza, ya que por defecto cualquier empresa que opere en suelo americano pues tiene una serie de restricciones a determinados países. Pongo el caso de Cuba, pongo el caso de, creo recordar, Sudán, probablemente casi seguro Corea del Norte. Simplemente se trata de añadir un país más. Ese por un lado. Por otro lado, cancelar aquellas licencias ya vendidas de organizaciones que tengan que ver o bien con el Estado ruso o bien estén participadas por el Estado ruso. Ejemplo, sería Aeroflot, o supongo que también a mí la primera que me sale es Gazprom, por ejemplo, o ya directamente pues organismos públicos, ¿no? Me refiero a ministerios, entidades públicas, etc. Mientras que se mantienen las licencias y los soportes al resto de empresas, entendiendo que pues, para hacer el menor daño posible a la gente, que al fin y al cabo, y lo comentábamos antes en el pre de este programa o de este podcast con Claudio, pues no tienen culpa, o simplemente al final son decisiones de gobiernos. Y los gobiernos, pues bueno, a veces pues sí, en general representan a la gente, pero no son la gente, ¿no? Y a veces pues hay medidas o acciones con las que no se tiene por qué estar de acuerdo. Así que esa es un poco la situación. No a nuevas ventas, no o cancelación de licencias al entramado, digamos, que da soporte a la invasión, y se mantienen soporte y operaciones con el resto de empresas. Pero mucho antes de toda esta posición o de este posicionamiento, se han venido produciendo ya posicionamientos de otras empresas, digamos, importantes dentro del ecosistema Atlassian. Yo simplemente quiero resaltar aquí, dentro de las grandes vendors no solution partners, recordar, el vendor es el que tiene las apps, solution partner es quien da servicios. Deiser, por ejemplo, nosotros somos solution partner y vendors, pero como vendor, como marketplace vendor,
Quizás la declaración más clara la realizó antes de ayer Appfire en palabras de su CIO, Randall Ward, anunciando directamente pues la detención o el no vender tecnología. Yo entiendo que, dado que buena parte de sus apps se venden a través del market, entiendo que ya o probablemente tenía en parte la información de las medidas que Atlassian tomaría y eso le facilita de alguna manera el hacerlo. Pero bueno, evidentemente hay que reconocer que tomaron, como se dice, el toro por los cuernos y fueron los primeros a la espera de cualquier otro paso que se pudiese dar, tomar sus propias decisiones. Así que, pues dentro de esa valoración, ole a FAER en el sentido de tomar o liderar pues una serie de medidas, pues que bueno, pues es una situación de guerra. Entonces, en ese aspecto, quienes están o quienes podamos estar contra la acción de agresión, pues evidentemente se trata de medidas, de sanciones que van más allá de una intervención, sino que en este caso lo que vamos a aportar. Pero también nos queremos acordar de aquellas empresas que están sufriendo en sus carnes esta situación. Yo voy a centrarme en dos en concreto y además que hemos vivido muy de cerca. Una que es Alphaser, con quien estamos haciendo una integración con Project Track. Leo ha estado en contacto con esa empresa. Es una empresa ucraniana y bueno, pues da un poco de vértigo, ¿no? Pensar que el día 22 de febrero estábamos hablando con dos chicas del equipo de la integración y no hemos vuelto a saber nada de ellos. Probablemente estaban en Kiev o están en Kiev, pues pueden haber huido, pueden estar refugiadas o en el metro. El caso es que no hemos podido tener contacto con estas dos mujeres. Así que desde aquí vaya nuestro cariño y nuestro apoyo a toda la empresa. Y por otro lado, esta mañana también hemos recibido un email de solicitud de ayuda de la gente de Exalate, pues porque tienen gran parte del equipo de soporte, de desarrollo, lo tienen en Ucrania. Hay gente que ha podido salir del país, pero hay gente que se ha quedado. Tienen serios problemas para dar soporte y nos han pedido ayuda para echarles una mano. Vamos a intentar hacerlo y bueno, pues en la medida que podamos, pues ayudarles a cubrir esa parte que no están pudiendo hacer, bien porque no tienen medios, bien porque no tienen acceso, bien porque no hay comunicaciones por parte de la gente de soporte. Sí, son competencia, pero sobre todo son compañeros, es gente a la que conocemos de los viajes y para nosotros también es muy, muy importante todo eso. Y finalmente también, pues bueno, pues la solidaridad de todos nosotros, es decir, es una situación en la que nadie querría estar. Estamos muy cerca y bueno, pues nosotros o yo a nivel personal haré algunas acciones. Invito a todo el mundo, tanto dentro de mi propia empresa Endaiser como todas las empresas, evidentemente todo el mundo, pero en este caso estamos hablando de Atlassian, que estemos comprometidos para ayudar a la gente afectada, a la gente que está no pudiendo estar en sus casas, saliendo de edificios en ruinas o sobre los que han caído misiles o simplemente han tenido que huir o están huyendo del país ante el posible peligro o ante el peligro real que corren sus vidas. Así que nada, desde aquí todo nuestro apoyo y este llamamiento a que esto finalice y que esta gente pues deje de sufrir. En ese aspecto pues va todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. Y perdonad que me sienta un poquito más, simplemente una cosa más, y esta es a título personal. Es muy difícil saber qué hacer, cómo actuar, cómo responder, ¿no? Puedes no hacer nada, puedes decir, oye, pues sí, vamos a poner nuestro granito de arena, vamos a poner presión para que la gente a su vez presione al gobierno ruso y que la invasión pare. Y a nivel de Atlassian también lo hemos hecho. Yo el martes mandé, a mí no me... cada día me gusta menos el empezar a sacar en redes estos mensajes cuando uno no sabe lo que ha pasado.
y mandé un email a los CEOs que yo conozco de los partners más importantes de Atlassian. A Valiantis, a Comalatec, a Tempo, a Cybermedia, a Catworks, a Comunardo, a Principio, a Clear Vision, a un montón. Estoy diciendo que hay 15T, a LM Work, que son rusos, a Igor Sereda. Es gente que para mí son amigos. Llevo conviviendo y compartiendo con ellos summit y eventos desde 2012. He convivido con ellos, me han contado sus penas, sus desgracias, sus alegrías, y les mandé un email y curiosamente se ha convertido en un hilo de discusión entre nosotros sobre lo que pensamos, lo que no pensamos, sobre qué es lo que van a hacer, cuáles son las medidas a tomar, lo justo, lo injusto de estas situaciones. Y la verdad es que me he sentido súper satisfecho de haber iniciado todo esto, porque al final se ha convertido en un hilo en el que 14 personas, que somos personas que tenemos responsabilidad sobre organizaciones, incluyo, perdona, a Fire Randall Ward, que también me ha contestado, me acabo de acordar ahora mismo, fue una de las primeras personas que contestó, y que bueno, pues con esas 500 o 300 o 200 o 800 personas que tienen a su cargo, se han tomado la molestia de contestar y contestar de verdad, ¿no? Ha sido espectacular y la verdad es que bueno, pues estoy súper satisfecho de haber tomado esa iniciativa y de poder haber ganado algo sobre la percepción de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Incluso en algún caso me han pedido permiso para compartirlo internamente en sus empresas como elemento de discusión. Así que una vez más, y nunca lo dejaré de decir, chapó al ecosistema, chapó a todas las empresas de Atlassian, a los solution partners, a los marketplace vendors, porque el ecosistema que se ha creado en torno a estos productos es muy grande, es grandísimo y de verdad creo que debemos estar contentos de todo ello. Así que gracias y perdonar que haya tenido esta digresión y compartir todo esto, pero creo que es muy importante. Va a quedar grabado, probablemente pues esto tenga menos contexto, espero que tenga menos contexto dentro de poco tiempo, pero también quede como documento. Y también desde aquí doy las gracias a toda esa gente, a Lucas, a Gary, a Randall, a Cyber, a la gente de Comunardo, a Dirk, a las personas de K15T, a Nils, a toda la gente, de verdad, muchísimas gracias porque también hacéis grande todo este ecosistema. Así que nada, terminamos ya con la última noticia para cambiar de tercio. La última noticia sobre el Teams para dejar un buen sabor de boca también a toda la gente. El Team, el evento que tendrá lugar en abril. Recordar que Deiser va a ser sponsor de todos los acontecimientos del Team. Seremos sponsor con nuestro propio booth o con nuestro stand. Somos sponsors en la parte digital, en el evento digital, y seremos sponsors de la Foundation, de la Atlassian Foundation, con una aportación de $2.500 para Room to Read. Lo dejo caer aquí. Es una fundación llevada por Atlassian. Desde luego, y como CEO de Deiser, por mi parte no hay ningún problema, al contrario, si finalmente todas esas cantidades que hemos aportado, los Foundation Partners, va destinado a la Cruz Roja de Ucrania o para ayudar a los refugiados o para dar soporte a todas las personas damnificadas por la situación que se está dando en Ucrania. Al menos por mi parte, quedaría, por supuesto, si Atlassian contacta conmigo o con Deiser, tendrá todo nuestro apoyo para que todo este soporte económico, esos 2.500 euros multiplicados o dólares multiplicados por las 20 o 25 empresas que estamos patrocinando, se conviertan en 60 y 70.000 dólares de apoyo para la gente que lo está pasando a la mano. Así que nada, ahora sí, terminamos y nos vamos al invitado del día, que hoy es un gran amigo.
Y para el invitado del día, como siempre, lo primero que hago es dejar de compartir para vernos un poquito mejor las caras, para que nos veamos la cara. Y trato de que en la vista también te vea un poco mejor, Claudio, porque te veo poco. Ahora ya te veo mejor. En mi pantalla, no tú. Ok, Soy yo ok. el que te, soy yo el que te veo mal, porque lo tengo mal configurado. Hola, Claudio, un placer, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Guillermo, y gracias a toda la gente que participa en vivo y que escuchará este podcast más tarde. Es un placer estar de vuelta aquí con esta gente linda. Bueno, pues a ver cómo empiezo yo, a ver cómo nos conocemos, lo cuento. 2017 puede ser, ya no me acuerdo, pero Sí, por ahí. sí, 2017. Tami de 2017, San José, nosotros estamos en un booth ahí perdidos, tapados por Drago y yo, que nos tapa la entrada. Me acuerdo perfectamente que estábamos cabreados porque no nos veía nadie y de pronto me aparece una persona hablando en inglés, preguntando por profiles, que era nuestro Project Track, y de pronto yo veo que pone Claudio Umbrella en la tarjetita, empezamos a hablar en inglés y yo pensando, esta persona no es nativa, y yo diciendo, y en un momento dado digo, oye, y ya empezamos a hablar en castellano, en español y hasta entonces, hasta ahora, ¿no? En ese momento yo le conocía, él no me conocía a mí, pero a mí él sí me sonaba porque yo lo había visto como ponente, y además yo creo que en ese mismo Summit eras ponente y había sido ponente varias veces, ¿no? Y ahí comenzó una relación enorme en donde él entonces estaba llevando el paso a data center de Autodesk, de toda la, ¿no? De toda la Sí, infraestructura. correcto. Y justo ahí es donde comenzó también nuestra trayectoria con Autodesk, ¿no, Claudio? Más o menos. Fue así. Exactamente. Fue así, tal Y, cual lo has explicado. y me acuerdo que además le pregunté, oye, ¿y tú te vendrías a un evento a hablar? Porque vamos a hacer un evento en España, en Madrid, Deiser tiene un evento que se llama Enterprise Day. Y también pasó que de pronto pues quedamos en venir y bueno, hicimos gira en Madrid, en Bilbao, hablamos en Exacto. bastantes sitios, ¿no? Y era una época en la que se hablaba mucho de data center, del performance del Jira Server, y Claudio estaba montando ahí una instancia entonces de 10.000 usuarios de Jira, de otros tantos de Confluence, ahora pues estamos ya en 15.000 en Confluence. Y bueno, y Claudio también luego se ha convertido ahora en amable competencia en el mejor de los sentidos, porque ahora mismo, que yo sepa, eres partner de Atlassian en Suiza, Sí. y estás en nuestro lado, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta aquí. Y bueno, todo comenzó en el 2007. Ya son 15 años que trabajo con los productos de Atlassian. Comenzó como un desafío para actualizar las herramientas que teníamos en Autodesk en aquellos años. Y comenzó con un proyecto piloto de 30 usuarios. Eh, Fue para probar si la solución daba sus resultados. Y el primer año, toda esa gente, muy poquito, que hicimos 30 proyectos, entramos más o menos unos 8.000 issues, no había mucho, pero nos sirvió para poner a prueba la solución de Atlassian. Y los resultados fueron realmente eh, mejores que lo que nos esperábamos. Y así fue que de a poco otros equipos se fueron agregando y obviamente empezamos a crecer, a crecer, a crecer, hasta que en el 2018 ya había 8.000 usuarios de Jira y unos 10.000 de Confluence. Y bueno, ahí después se llegó a Data Center, obviamente, porque la instancia es muy grande y obviamente teniendo una empresa como Autodesk, donde el sol no se pone nunca, como dijo aquella vez el rey de España, en mi reino no se pone nunca el sol, creo que era Carlos V, si no me equivoco. Felipe No, II. Felipe, sí, lo tengo puesto en mi slide, así que me tendría que Es acordar cierto, eso. es que recuerdo esa slide. Exactamente. Y entonces había necesidad de poder hacer mantenimientos con la menor cantidad de horas sin tener el sistema disponible.
Por lo tanto, fue un progreso muy grande, con altos y bajos, hay que decirlo. Eh, Fueron los años en donde usar Jira con más de 200.000 tickets se volvía problemático y Atlassian entonces sugería, por Lo ponía favor, expresamente, además recuerdo sí, sí, perfectamente sí, 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 sí. ese párrafo, sí, sí. Y me acuerdo que en aquellos tiempos hacíamos un poco de diálogo ya eh, con Atlassian diciendo, cuidado, que nosotros como objetivo no tenemos de pasar a varios servidores, queremos tener uno solo, porque creemos en la colaboración toda federada, si queremos, de todas las personas de Autodesk. Y así fue que empezamos a trabajar, y en aquel momento estábamos trabajando con Cameron Daesh, que estaba en el server team, y nos mandábamos mensajes diciendo, atención, acá hay un problema de performance, y de a poco la cosa fue mejorando tan bien, que se llegó hoy en día, la instancia de Autodesk tiene 5 millones de issues, Bueno, prácticamente, sí, estamos ya en 25 veces más de lo que era la limitación 10 años atrás. Eso para demostrar que Atlassian ha también tenido siempre muy en cuenta el feedback del usuario, del cliente, para mejorar sus propios productos. Y eso a mí me enorgullece, no poco, porque escuchando al cliente, aun cuando se queja, no solamente cuando dice que uno ha hecho un buen trabajo, uno puede tener la posibilidad de mejorar. sí, yo Obviamente, en eso estoy de dime. acuerdo porque, ¿sabes lo que ocurre? Que luego siempre nos fijamos en lo que no se mejora, ¿no? Yo digo 10 cosas y de las 3 o 4 que digo, joder, es que no me hacen caso, pero es verdad que, y a pesar del crecimiento, y cada día cuesta más, sí es verdad que cuesta más, pero siguen teniendo esa atención a cosas y ese cambio, ¿no? En tratar de que luego hablaremos del tema cloud y también cómo eso ha ido creciendo, pero es verdad lo que dices, ¿no? Que han ido tratando de ir mejorando todo. Seguro, seguro. Y atención, no siempre fueron, eh, ¿cómo se puede decir? Caminatas en un lugar, en el Parque del Retiro. Algunas eran en la Sierra Nevada, Sí, sí, como sí. quien dice, subiendo y bajando, ¿no? Han sido momentos en los cuales eh, había que luchar mucho para tener la performance necesaria, y yo tuve incluso en el 2011 una caída de números de usuarios porque la performance estaba afectando en forma no indiferente a los equipos. Y por suerte se volvió a retomar más tarde con un regreso de toda esa gente cuando vieron que el producto estaba, digamos, con el índice de satisfacción ya mucho más elevado y de performance que se necesitaba. Ojo, a los que nos estéis escuchando cuando busquéis este vídeo, ha dicho 2011. O sea, fijaros Sí, la sí, cantidad de años que lleva Claudio con Jira, además en todas las partes, ¿no? sí. Como administrador de instancia grande, ahora como implantador. O sea, si hay alguien que conoce bien cómo ha cambiado, lo que costaba al principio convencer con Jira y que ahora te llama todo el mundo, ¿no? Y antes tenías que tratar de explicar qué era eso de Jira y qué era eso de Atlassian. Es increíble y bueno, el propio salto de la compañía, el propio salto de los productos, brutal, ¿no? Claudio, tú lo has vivido, yo lo he vivido y es alucinante. Y incluso es importante también poner en evidencia algo que hace 3 años atrás había más reticencia a una migración al cloud que no la hay ahora. 3 años atrás había mucha discusión en torno al cloud, quiero, no quiero, no me gusta, me gusta, eh, el precio, la seguridad, un montón de cosas. Y hoy en día la gente está dándose cuenta que el cloud, esa palabra de 5 letras que yo resumo C como cambio, L como logística informática, O como organización, U como uniformar y D como datos. Vamos a hablar de eso después para que se construyan todos una idea con respecto a por qué el cloud hoy en día es más importante que nunca que no tener un servidor en nuestro centro de cálculo. Vamos a ir por parte. Pero es muy importante ver que el producto cada día
se vuelve más competitivo y más maduro desde el punto de vista tecnológico y del punto de vista esa pasarela que hay entre hoy tengo server o data center y quiero pasar al cloud. Y hoy en día esto se ha vuelto algo mucho más normal y veo que nuestros propios clientes hoy en día no tienen mucho de... no tiene más esa reticencia que tenían 3 años atrás y hoy en día es mucho más fácil explicar las diferencias y ver que el cloud es una conveniencia. Sí, pues en ese aspecto yo me acuerdo, antes cuando hemos estado hablando un poco bueno, pues de la charla de lo que vamos a hablar, me comentabas números, ¿no? De la cantidad de clientes, cómo cloud se había penetrado en Atlassian y el porcentaje, el número, e incluso meternos un poco ya más en materia en lo que has comentado antes de los porqués, las ventajas y cómo ha cambiado. Sobre todo algo que has dicho, es verdad que es como se ha acelerado la rapidez con Sí, la que mejora el sí, cloud de Atlassian. Y sí. quizás tengamos que entender, aunque sean medidas a veces complicadas de aceptar, pues eso, al final enfocas a la gente a cloud porque es la única manera de ir rápido y por eso tienes que dejar de prestar atención al server. Es una putada, y perdonar la palabra, pero es así, pero al fin y al cabo lo que te permite es meter el autobús en crecer la otra parte porque necesitas ir muy rápido, ¿no? Absolutamente. Para que nos demos una idea, en este momento el cloud de Atlassian tiene 10 millones de usuarios. O sea, es un número muy, muy grande. 10 millones de personas, vamos a dividirlas en 3 continentes, Europa, Asia, Oceanía y las Américas. Vamos a decir que constantemente estos sistemas en el cloud están dando servicio y conexión a más o menos 2 a 3 millones de usuarios al mismo tiempo constantemente. Eso denota que hay una robustez en la aplicación que es muy, muy importante. Y al mismo tiempo, otro garante, digamos, de la calidad de Atlassian son los 400 y algo de empresas, el 83% de todas las empresas Fortune 500, la Fortune 500, Alucinante. es increíble que hay empresas que están en Fortune 500 que son 83% no utilizan Atlassian. Y si vamos a todos los clientes Atlassian, desde server, data center y cloud, Atlassian cuenta hoy con 180.000 clientes, o sea, empresas, no usuarios. Una empresa de 50 personas cuenta un cliente y 50 usuarios. Tienen 180.000 en este momento en 190 países. Eso demuestra que hay una multitud de empresas que siguen la tecnología de Atlassian, la siguen adoptando, sigue creciendo en una medida que yo no lo he visto nunca decaer. O sea, hasta ahora yo he visto siempre una curva creciente. Cada producto tuvo, digamos, una curva de penetración distinta. Por ejemplo, Jira tuvo una curva bastante buena, pero cuando llegó Jira Service Desk, la curva de penetración fue prácticamente exponencial. Confluence es un poco más chato, con una pendiente un poco más suave, pero al mismo tiempo hay una aceptación continua de la solución Atlassian. Yo creo que Atlassian tiene, o ha tenido, ¿cómo se dice? 3 decisiones estratégicas. Yo les voy a decir una cosa, en el 2015 Atlassian estaba hablando de entrar en bolsa, en el Nasdaq. Y yo les dije a Atlassian, ustedes son la próxima Autodesk. Y me dijeron, ¿qué? Y en ese momento Autodesk capitalizaba entre 10 y 12 billones de dólares. Y me dijeron, ¿por qué? Y le digo, porque ustedes han hecho 3 cosas bien que Autodesk hizo bien hace 25 años atrás. Entonces me preguntaron, ¿y qué es lo que hicimos bien? Porque no se estaban dando cuenta. Le dije, primero que todo, ustedes crearon una plataforma que productos que uno puede configurar siempre la mayor parte del tiempo sin escribir una simple línea de código fuente. Eso significa muchísimo. Segundo, crearon una plataforma que está abierta al marketplace vendor.
O sea, lo que Atlassian no puede dar hoy en día como funcionalidad, existe un Dazer, un Appfire, existe K15 o Comunardo, que produce una aplicación que se instala y complementa. Y la tercera cosa que hizo también Atlassian es que trabajó con transparencia, transparencia en la documentación, transparencia en la lista de precios. Yo les doy un ejemplo sin hablar de los competidores, pero ServiceNow no publica precios. Hay que pedirlos, hay que hacer una cuenta. Y yo creo que esa transparencia de decir, mi producto, aquí tienes lo que hace la versión estándar, aquí la versión premium, ve la diferencia, te cuesta tanto aquí, te cuesta más allá. Yo creo que esa transparencia es algo, pero muy importante para un cliente. Te voy a Esa decir transparencia. un segundito, Claudia, es que en eso la transparencia de los precios. Te pongo un ejemplo. No voy a decir entidad. Un grande nuestro, un gran cliente nuestro, que ya es usuario de Atlassian y cada vez que tenemos que negociar la renovación, siempre está con el tema de precios. Y con el tema de las subidas de precios de Atlassian. Yo digo, si no hace falta que hagamos nada raro, tú coge tu My Atlassian y haz la simulación de lo que te costaría renovar. Si es que te sale a ti, yo no tengo que estarte ocultando nada, ni si tú Claro. haces la prueba. Ese es el precio de referencia y a partir de ahí hablamos. Entonces, por eso, fíjate que esto te costaba el año pasado menos y ahora más. Yo no te estoy engañando, es el propio sistema. Entonces, esa transparencia, que a veces opera en contra, yo creo que a la larga es buena, porque la gente al final dice, vale, me subes el precio, pero yo lo sé, lo veo, estoy avisado. Ya tomaré yo la decisión, me podré ir o no, pero yo sé cuáles son las cartas, ¿no? Yo, al menos en mi opinión. Mira, yo, para que la gente no se asuste, cuando yo comencé a usar Atlassian en el 2007, la licencia sin límite de usuario costaba $2.500. Lo recuerdo. Sí. Yo fui parte como customer de lo que se llamó el Blue Project, que fue la versión de server que pasaba a Data Center. Y yo entrevisté en el 2012 con Atlassian en las oficinas de San Francisco, después del Summit, que había sido En Brian ponente. Robbins, puede ser, ¿no? Exacto. Brian y también estaba Otto. Efectivamente. Sí, sí. Y yo les dije, cuidado, no se dejen engañar. Yo no puedo pedir un sistema Enterprise al precio de una suscripción de Adobe Acrobat o de Illustrator. Un sistema Enterprise necesita un soporte Enterprise y necesita también un precio Enterprise, porque no se puede pedirle a Atlassian que nos dé soporte las 24 horas pagándole nada a la gente, nada a los programadores, nada a la gente de soporte, para yo tener 150.000 usuarios en mi cuenta por $10.000. No existe. Por lo tanto, cuando yo dije eso, un poco se quedaron asombrados que un cliente pidiera un aumento de precio. Ahora, no es que lo aumentó Atlassian porque lo dije yo, absolutamente no. Lo que es importante es que hay que pensar que los precios suben también porque los sistemas necesitan más funcionalidades, necesitan mejor soporte, infraestructura más robusta. Yo tengo un cliente que tiene un costo anual de $200.000 solamente para mantener Amazon Web Services, la infraestructura para tener Jira y Confluence. Y no cuento todavía todo lo que utiliza para sus propios clientes con otras cosas. Se habla de millones de dólares por año. La última vez que me habían dicho algo había sido entre 28 y 30 millones de dólares por año en infraestructura de Amazon. Por lo tanto, yo creo que es bueno tener precios competitivos, pero al mismo tiempo un precio demasiado bajo no permite a la empresa de crecer, no permite agregar recursos en investigación y desarrollo, que es importantísimo. Y cuando hablo de investigación y desarrollo, no es solamente agregar otra funcionalidad al sistema, es simplemente encontrar una falla de seguridad, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, y además me vas a permitir que podemos entrar en esa parte, cuando hablas del gasto en Amazon Web Services,
Claro, me acabas de poner en bandeja hablar de Atlassian Cloud y Claro, y de los costes y de esos costes ocultos que nunca tenemos en cuenta y y que ahora, es que y Atlassian ahora Cloud, te lo... claro, es lo que quiero que me cuentes. Toda esa Hay, parte hay, de los costes ocultos y de cómo el cloud realmente me está quitando un montón de, entre comillas, mierda de la que no me tengo que preocupar. exactamente. Yo con la palabra cloud en español definí 5 palabras, que es lo que yo llamaría el hilo conductor de la conversación de hoy. C-L-O-U-D. C como cambio, L como logística, entre paréntesis, informática, O de organización, U de uniformar y de datos. Dejo la D de datos para lo último, simplemente, aparte porque es la última letra de la palabra, pero es donde está este ejemplo de costo que muchas veces la gente no lo ve. Empecemos a hablar con la C de cambios. Hoy en día, tener el cloud tiene una ventaja sin igual, que es la actualización del software constante. Hay algo nuevo, lo tenemos disponible, apenas nos dicen la instancia de Digilac o de Deiser o del Banco Nacional de España o de una empresa cualquiera, Dragados en España, que tuve la oportunidad de trabajar en Argentina tantos años atrás. Eh, Cuando tenga alguien alguien tiene esa posibilidad de tener una funcionalidad nueva disponible al otro día, eso tiene un impacto enorme en la productividad. A mí me ha pasado muchas veces, en mis años de Autodesk, de no poder actualizar Jira simplemente porque teníamos una dependencia o habíamos muchos cambios que hacer y no se podía hacer este trimestre, lo tirábamos para el otro. Y la gente esperaba esa funcionalidad que habían anunciado en el mes de enero y la obtenían en el mes de junio. Ahora, porque muchos dicen, hombre, ¿qué te hace falta? Haces un setup y actualizas el software. Así no funciona, porque hay que testear muchísimas cosas. Cuando uno tiene 10.000 usuarios o 15.000, cualquier cambio que provoque una falta de funcionalidad o un problema, un error, pone en juego el trabajo de muchísima gente en la empresa. Y eso tiene un costo que lo vamos a ver después. Para mí, esa parte de los cambios es fundamental, porque hoy en día cualquier modificación puede ser lanzada con lo que se llama Continuous Integration, Continuous Deployment. Y eso es una prerrogativa que tiene el cloud, que nos permite siempre tener una actualización. Al mismo tiempo, si hay un error, un bug, yo lo reporto, alguien lo encuentra, esto hay que arreglarlo, se arregla, se hace el fix y se actualiza la instancia. Eso tiene un valor para mí que es inestimable, en mi opinión. La segunda letra, la L, es la de la logística informática. Cuando yo hablo de logística, estoy hablando de infraestructura. Estoy hablando de tener nuestra red, nuestros servidores, las actualizaciones, la parte de seguridad. Porque mucha gente piensa que la seguridad es un problema que le va a pasar a las otras personas. Efectivamente. Que yo creo que muchas veces el ser humano piensa que el mal le sucede solamente a los otros. Tengo un amigo que tuvo este problema, tengo este que tuvo el problema. Un día nos va a tocar y decir, yo tuve un problema. Y ese día podemos tener graves problemas. Porque, por ejemplo, un tema es tener un problema de seguridad como fue anunciado el año pasado en agosto, en donde hubo necesidad de actualizar Confluence porque había una falla de seguridad. Y esta falla de seguridad permitió lo que se llama RCE, Remote Code Execution. Y hay empresas que trabajan con nosotros en las cuales avisamos, y yo avisé incluso, se dio ese anuncio más o menos a las 20 horas de Suiza, y yo ya había empezado a llamar mis clientes fuera de Suiza, y al día siguiente en Suiza diciendo, atención, hay una falla de seguridad. Algunos clientes decidieron cerrar
el acceso a Internet a Jira y Confluence. Otros dijeron, no puedo permitirme eso porque dejo un montón de gente sin poder trabajar desde casa, mismo con VPN, etc. Pero vamos a hacer la actualización de acá a 3 semanas. Y a 2 de esos clientes no les dio tiempo. Alguien puso el sistema para hacer el minado de criptomonedas. Ahora, el minado de criptomonedas, lo único que fue es un aumento Sí, la máquina, a lo mejor de la máquina y una baja de performance hasta que se volvió inutilizable. sí, hasta cierto punto es un problema menor, pero hay otros más gordos. Exacto, porque si alguien me hubiera encriptado los datos y me hubiese dicho, ¿quieres tus datos? ¿Quieres la clave de criptación? Muy bien, ningún problema. Este es mi número de Bitcoin. Me depositas 10 de ellos y después hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Eso también es algo que es muy pocas veces creemos que el problema le pasa a los otros. Y en la seguridad informática, tarde o temprano, vamos a vivir un problema de seguridad. Y Es una cosa cada vez con más frecuencia. cada vez con más frecuencia porque está quien de eso hace un negocio, Claro. quien de eso hace una diversión. Y bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. De la tercera letra tenemos la O de organización. Y tener el cloud o un servicio cloud para cualquier tipo de aplicación, no solamente Atlassian, ¿eh? Imagínense, yo creo que ninguno de ustedes mantiene un servidor de correo electrónico en este momento. O usan Hotmail, o Google Mail, o Yahoo, o Telefónica, lo que sea. Pero nadie se permitiría decir, yo tengo mi servidor de correo electrónico debajo del escritorio. ¿Qué significa todo esto? Que utilizo mi tiempo para mi organización, para focalizar en lo que es mi competencia de base para la empresa. Si soy una empresa que hace maquinarias, utilizo mi tiempo para poder desarrollar esas maquinarias. Si soy un banco, para dar los servicios de banca online, por ejemplo. O si soy un ente estatal, justamente para dar el servicio al ciudadano. Ahora, estas cosas a veces no se ven simplemente, porque uno pierde muchísimo tiempo, pero si uno va y mira, por ejemplo, la cantidad de gente que trabaja en un banco en el sector de tecnologías de información, es enorme. Acá hay un banco en Suiza que tiene 23.000 empleados solamente en tecnologías de información. O sea, si yo puedo reducir de esa gente 100 personas para hacer de tecnologías de información, a hacer algo que sea eh, eh, mejor para la atención de mi banco, sí en la tecnología de información, pero no perder tiempo en actualizar Jira o Confluence. Foco en negocio, lo que te necesitas. Exactamente, el foco en el negocio, ¿Para qué voy a exactamente. dedicar a la gente a hacer una migración o un update que no aporta valor a mi negocio? Es puramente técnico, es como cambiar una bombilla, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es parte de mis servicios de contratación, ¿no? Entonces, y aquí se da cada vez, yo creo que cada vez somos más conscientes, pero hasta hace poco parecía que eso tenía que ser nuestro también. Y, y no había tecnología tampoco suficientemente madura, pero ahora mismo un Cloud Atlassian ya te está dando todo eso. Exactamente. Siguiendo con las letras, estoy por la letra U, y para mí significa uniformar. Y en este caso es uniformar la experiencia del usuario. Si se ponen a ver, Jira y Confluence cada día están más juntos. Puedo editar una página Confluence desde un ticket Jira, referenciar la información entre los sistemas, crear esa experiencia de usuario, porque cuidado, la experiencia de usuario es importantísima. ¿Tengo que escribir un manual para que la gente utilice el software o la gente lo puede descubrir utilizando? Siempre pongo como ejemplo que nadie en Apple escribió un manual para el iPhone. Bastó la presentación de Steve Jobs y cualquier persona puede identificar cómo utilizar el teléfono hoy en día. Yo tengo un ejemplo que les quiero decir. Yo en mi familia tengo un hijo discapacitado mental que tiene trisomía 21
Y Fabrizio, que tiene una habilidad para la informática a veces superior a su padre, una vez descubrió antes que yo el icono para activar la máquina fotográfica cuando el teléfono está bloqueado con el PIN code. Bueno, nadie le había explicado a él que podía desactivar el teléfono, activar la cámara fotográfica sin tener que ingresar el código PIN. Y él me lo mostró. Me dijo, papá, así puedo sacar una foto sin tu código. Y yo me quedé. A mí el otro día el hijo de uno de mis socios me dijo exactamente, no tenía ni puta idea de eso, y de pronto digo, Guillermo, si es así. Es así, exacto. Y bueno, esa experiencia del usuario es capital, porque cuando uno tiene esa experiencia de usuario, uno en ese momento tiene la posibilidad de transmitir todo lo que hace el software sin que la persona tenga que leer procedimientos de cómo hacerlo. Es muy importante. Obviamente después el software cada vez se vuelve más complejo y no nos podemos recordar de todo. Pero bueno, todo lo que es intuitivo, lo que es la interfaz de usuario, tiene que ser algo fácil de entender. Y eso están uniformando cada vez más esa experiencia de usuario. Eso es cierto. Y de hecho Cameron Ditch ya lo dijo, nos vamos a volcar en la experiencia de usuario de cloud y en data center no. En data center lo que vamos a centrarnos es en la robustez, pero nos vamos a enfocar, o sea, el mensaje está clarísimo por parte de las. Clarísimo. Lo bueno es que sí es verdad que se nota. O sea, es verdad que empiezan a ir bastante rápido y eso sí lo estoy notando. Sí, sí. Aparte ahora publican el roadmap diciendo esto es lo que vamos a hacer en este trimestre, en el otro, esto va a estar, lo hemos pasado por un poco más adelante. Yo creo que esa parte de transparencia que hablábamos antes, que para mí es fundamental que una empresa sea transparente. Poder decirle al cliente nos equivocamos o no hicimos tan bien como tú lo creías o tú lo querías. Así que para mí es súper importante todo eso. La última letra de la palabra cloud es la D y va acompañado de la palabra datos. Y para mí los datos es algo fundamental porque hay que tener un resguardo, hay que tener un backup, la recuperación en caso de desastre, la posible pérdida de datos. Nuevamente, como dije la otra vez, el mal no le sucede a los otros, solamente cada tanto nos sucede también a nosotros. Aquí les quiero dejar un ejemplo con un pequeño cálculo de contabilidad financiera, lo llamaría. Vamos a hacer de cuenta una pequeña empresa que tiene 50 empleados que todos utilizan Jira. Pongo de lado Confluence para no hacer la cosa, ¿cómo se puede decir?, más drástica de lo que van a escuchar en los próximos 2 minutos. Ahora, esa suscripción de 50 usuarios premium por año me cuesta $7.250. Más allá de lo que cueste por usuario, por mes, por día, son todas cosas que van de lado. Pero yo ahora siempre digo que el costo de una solución no es en realidad el costo de la infraestructura, del servicio. El costo es cuando todo eso no lo tengo. ¿Qué impacto tiene en la organización cuando algo no funciona? Los salarios, en los salarios que no producen. Exacto. Entonces ahora hice una cuenta en estos días para preparar esta conversación porque es algo que la gente siempre me pregunta. Si yo considero el costo de un salario, y creo que me he quedado corto, no conozco los valores bien de España, pero calculé que un salario medio puede costar 35 euros la hora. ¿Okay? Vamos a poner 35, tanto para no hacerlo tan drástico, porque alguien me podría decir, no, son 50 euros la hora. Ok, vale, todavía... Sí, 35 puede ser un coste de empresa bastante razonable. Bastante razonable. Si yo considero que 50 personas no trabajan durante 8 horas a 35 euros la hora, a mí un día que Jira no funciona me cuesta 14.000 euros en nómina de pago. Por lo tanto, en 4 horas que yo no tengo Jira funcionante, me pagué la suscripción de un año.
Yo creo que este cálculo tiene que despertar en mucha gente que tiene todavía dudas con respecto a la adopción del cloud, que es algo absolutamente, ¿cómo se puede decir? Absolutamente razonable pagar $7.250 cuando en un solo día que uno no opera como empresa, se va el costo de 2 años de suscripción. Sí, tú imagínate de todas maneras y te pongo 1.000 personas, 2 horas a 35 euros la hora, estamos hablando de 70.000 euros. Dos Exacto. horas, ¿eh? Ya con eso estoy seguro que han pagado una buena parte del Jira Premium, que parece tan caro. Absolutamente. Y ojo, y me estoy ahorrando, aparte de esa carencia, costes de infraestructura, costes de migración, costes de upgrade. O sea, ya solo estoy hablando de caída de sistema. No estoy Caída de hablando sistema. de los costes de infraestructura adicionales. Yo creo que a veces cometemos errores de... O sea, es un sesgo clarísimo. Yo desde que leí el libro este de Kahneman del pensar rápido, pensar despacio, me obsesionan los sesgos. Y es que a veces ponemos el foco en cosas que parecen evidentes, pero son falsas realmente. Claro. Y te voy a decir una cosa, Guillermo. ¿Te acuerdas cuando se hizo el Atlassian Tour en Madrid? Sí, Que esto fue en febrero del 2019. sí, cierto. Estaba el Product Manager de Data Center, Richard, y no me acuerdo más su apellido. No me acuerdo yo tampoco, pero sí, me acuerdo que estaba con nosotros. Sí. Y estábamos cenando muy cerca del hotel y yo le hice este cálculo y yo les dije, el costo de data center no es el costo de la licencia o el costo de la infraestructura, es el costo del downtime. Claro. Comprar una suscripción o un software que permite no tener caída de sistemas, eso para mí lo llamo una inversión, no es un costo. Y se quedó pensando, me dice, por favor, elabora un poco más. Y le elaboré exactamente esto, porque es lo que me había pasado muchos años atrás en Autodesk, cuando fui a pedir $1.000.000 para tener sistemas de almacenamiento de datos en 11 oficinas de todo el mundo. Y me dijeron, ¿pero estás loco? Le dije, no, vamos a hacer un cálculo. Y entonces hice un cálculo, había 4.000 personas en ingeniería. Les dije, hacemos un promedio de $50. Y digo, un día de downtime, 8 por 5, 40. Después agregamos 400. Cuando hicimos la cuenta, en un día se pagaba prácticamente, un día de caída del sistema pagábamos prácticamente un 25 o 30% de lo que era la inversión. Por lo tanto, y este es el costo del salario. ¿Y cuál es el costo del negocio perdido? Si ese día no pude cerrar una transacción, si ese día no pude hacer un fix a un bug, si ese día no pude hacer una user story para un cliente, ese impacto es mucho más grande que el costo del salario. Pues lo digo, es que hay dos cosas. Es el coste directo, que ya de por sí es alto, más el coste indirecto, que es todo lo que viene a continuación que no has hecho. Y que Exacto. genera desde pérdida de imagen hasta 1.000 problemas de temporización, de no llegar a tiempo o de no cumplir plazos, ¿no? Es decir, y eso tiene un coste que, como dices tú, se puede ir a muy, 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 muy por encima de eso. Yo creo que a veces no somos conscientes. El problema es que a veces es lo que dices tú, como nunca nos ha pasado nada y hemos pagado poquito, vamos a seguir pagando poquito y como con un poquito de suerte no nos pasará nada y por tanto pues podemos seguir así. Eso es muy, muy de aquí. En Argentina hay una forma de decir que dice Dios es argentino. Yo tenía el primer día de universidad en la Universidad Argentina de la Empresa, tuve un profesor de sistemas llamado Osores. El profesor Osores decía siempre, porque Dios es argentino, como diciendo que el problema sucede solamente a los otros. Y eso no es así. Desgraciadamente, tarde o temprano hay problemas en la organización que pueden afectar los negocios, pérdidas de datos. Hay siempre oportunidad en la vida de negocios de tener un contratiempo. Ahora, yo vuelvo atrás no de 10 años cuando salió Cloud en el 2012, 2013, que era realmente para gente que era pionerística, lo llamaría casi.
Hablo del 2019. El 2019 yo ya estaba involucrado con un partner Atlassian en Suiza y teníamos esa dificultad de mostrar que el cloud era algo bueno. Y había muchas, perdónenme, estamos en Suiza y acá los relojes dan la hora. Este, ¿Qué sucede? Cuando tenemos en el 2019 esa cantidad de, ¿cómo se puede decir? De clientes potenciales que pudieron haber ido al cloud, había siempre muchas cosas en las cuales fallaba el cloud, la migración, o fallaba también esa voluntad de cambio. Y hoy en día yo creo que todas estas empresas han hecho análisis un poco más profundos que la parte, digamos, conveniencia de producto. Cuando Atlassian ha hecho la certificación SOC 2, SOC 3, cuando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos recibió la certificación para Ahí, poder guardar datos médicos. efectivamente, que es súper importante para ellos. Exacto, la FedRAMP para todo lo que es el gobierno federal americano. Son todas cosas que han hecho un salto hacia adelante y Brutal. ha permitido generar una confianza que no es que no existía antes, pero antes las empresas tenían una reserva un poco más importante que ahora. Yo tengo en este momento nuestros clientes, si no tienen data center, están en el cloud o están yendo al cloud. Y yo hablo de empresas que son aeroespaciales, ¿ok? Aeroespaciales, o gente que está en la relojería, Sí. o gente que está en productos de consumo muy importantes que no se pueden permitir tener problemas de seguridad de datos porque está el GDPR y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, la evolución que hay en el mundo Atlassian con respecto al cloud es muy positiva. Obviamente, siempre hay lugar para mejorar, pero es ahí donde la letra C de cambio es para mí súper importante porque me permite decir, ok, hay un problema ahora, pero ese problema va a ser resuelto o ese problema al mismo tiempo va a tener, ¿cómo se dice? Eh, un seguimiento que va a ser mucho más eficaz que si yo trato de hacer mi actualización por mi lado. Guillermo, no quisiera interrumpir, pero tenemos preguntas y respuestas. Y yo las Eh, preguntas no las veo. A ver, ahí. Ah, bueno, no, bueno, sí, no, nos han dado simplemente, nos dan las gracias de que ok, ha sido muy interesante o que está siendo muy interesante. Continuando lo que tú dices, a mí me gustaría simplemente, con nosotros somos partners ya desde hace mucho tiempo, yo era de los que era más reacio a pensar que esto iba a ir tan rápido y simplemente quiero dar dos datos, uno en concreto. Llevamos encadenados 2 trimestres en Deiser en donde las ventas netas en cloud están siendo superiores a server y a data center. Jamás pensé que eso iba a ocurrir y estoy hablando, creo que en cloud hemos llegado al millón de dólares en cloud en menos de 6 meses, cosa que me parece brutal. sí. Es verdad que hemos hecho 2 operaciones muy grandes, pero jamás pensé, y el otro día repasándolo con los channels de Atlassian, me sorprendí yo mismo al comprobar que habíamos vendido más Atlassian Cloud que en despliegues convencionales. Y es un poco lo que tú dices, Claudio. Yo creo que el salto se ha dado, que todavía le queda, pero que de verdad ahora Atlassian, como se dice aquí, ha cogido el toro por los cuernos y que ese cloud que nosotros pensábamos débil se está transformando y que está empezando a tener todo lo que le pedíamos. Todavía tardará un poco, pero está claro que va a ser lo que nosotros buscamos. No sé qué piensas. Seguro. Absolutamente. Eh, para darles una idea, en mi empresa no tenemos absolutamente un solo servidor. Cero. Nuestro sistema de contabilidad está en el cloud. Nuestro email está en el cloud. Nuestro storage está en el cloud. No tenemos más que nuestros ordenadores portátiles. Nada más que eso. Sí, Pero prácticamente nosotros no tenemos absolutamente nada que no esté en el cloud. ¿Por qué? Porque si yo tuviera que en este momento perder tiempo en hacer backup, actualización y todo,
son horas que yo no puedo facturar a mis clientes y más allá de no tener un ingreso monetario para la empresa, al mismo tiempo estaría desviando mi foco ¿cómo se llama? En cosas que el cliente, en tiempo que el cliente necesita de mí. No estás aportando valor real. Exactamente. ¿Qué le puedo decir a un cliente? Mira, hoy no te puedo hacer nada, tengo que hacer un backup de Jira, después te llamo el lunes que viene. No, no puedo. No puedo permitirme eso. Por lo tanto, nosotros somos full cloud, full digital, por eso se llama Digilac la empresa Digital Lean Advanced Consulting. Estamos completamente focalizados. Con lo que tú dices de las ventas, nosotros en este momento tenemos una sola venta desde que abrimos la empresa para server. El resto es todo cloud. Y esta empresa que ha pedido esta licencia es una extensión de soporte simplemente porque necesitan hacer la migración este otoño al cloud y no ahora cuando lo hubiesen querido hacer antes de renovar la licencia. Por eso yo tengo una fe muy, pero muy profunda por lo que respecta al cloud para Atlassian. Sí, sí. Claudio, tenemos que terminar. Ha sido un placer de verdad. De nada. Ya contaremos contigo en otros programas. Yo espero que nos podamos ver sin una pantalla de por medio, no sé dónde, si en Suiza, en España o en Estados Unidos. Ya sabes que cuando puedas venir por España, en Madrid es tu casa, lo sabes de siempre. Gracias, sí, sí, sí. Mira, además a tu mujer le gusta mucho, bueno, a tu hija también. Absolutamente. Mi hija está en Canadá en este momento y bueno, y con mi esposa estamos planeando realmente de hacer vacaciones por primera vez en 2 años, porque honestamente con todo lo que hubo de pandemia, ese tipo de cosas, estuvimos siempre pensando qué pasa si cancelan, que un día se levanta uno y las noticias cambian. Este año no vamos a estar en Team 22, lo hemos pensado mucho, 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 pero dado un poco la geopolítica mundial y un poco también lo que está sucediendo también a nivel pandémico, no sabemos todavía si puede haber una recaída. Dijimos, bueno, este año vamos a ceder, nos inscribimos para el evento digital, pero no vamos a estar en presencia. Pero seguramente el 2023, esperando que las cosas vuelvan a esa definición de normal, que no sé cuál es más en este mundo, volver sí, realmente a reunirnos y a lo mejor ni siquiera tanto para hacer un evento de empresa, sino simplemente poder compartir una paella con, Sí. Yo y iba a eso. una... Yo me Sí, sí, refería a eso también. exacto, sí, te entiendo. Yo ya no estaba hablando de negocios, yo estaba hablando de una comida de amigos. De ir al Museo del Prado juntos. Con la familia y una buena comida en Madrid. Estáis Absolutamente. para cuando queráis. Un placer, Claudio, un saludo a toda la familia y gracias. Espero veros pronto, de verdad. Gracias a todos, a los que participaron y a los que escucharán este podcast. Hasta la vista. Gracias, gracias. Gracias. Pues ya sabéis, a toda la gente que nos ha seguido, a toda la gente que nos vais a ver por redes, que buscáis nuestros capítulos para saber un poquito más de Atlassian. Ha sido un placer ver la historia de Atlassian en la carne de Claudio, que desde su gira de $2.000 hasta las grandes instalaciones, y yo sabía que iba a ser una garantía absoluta de conocimiento. Ya sabéis, Atlassian Cloud es irremisible, sigue creciendo y nos vamos a ver muy pronto, dentro de unas semanas, de nuevo en un nuevo capítulo de un paseo por las nubes de Atlassian. Aquí os dejamos y un saludo y un cariñosísimo abrazo a toda la gente que en Ucrania lo está pasando mal y que está sufriendo el rigor de una guerra, o a toda la gente que en estos momentos está sufriendo esos rigores. Así que nada más, nos vemos en unas semanas. Hasta pronto.